Metropolitan Radio presenta 6, 5, 4, 3, 2, 1. Comienza con Altura, un programa inteligente para mentes inquietas, con Lola Gracia. Muy buenas, bienvenidos un día más aquí a Con Altura en Metropolitan Radio. Hoy tenemos un invitado muy especial, es una de las voces que escuchamos en otras emisoras de radio como la cadena SER todos los días, también lo leemos en el periódico El País, es autor de 4 novelas, si no me equivoco mal, y también de una obra que yo creo que es muy especial, que es la que tuvo que ver con la entrevista que se le hizo por primera vez al chico, al primer menor que detuvieron tras los atentados del 11M. Gracias a este trabajo que hiciste, se hizo una docuserie el año pasado, se llama Manuel Javois, y le vamos a dar la bienvenida. Hola Manuel, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy es el Día Internacional del Libro, aunque este programa se va a emitir un poco más tarde, y fíjate, con esto del Día del Libro han pasado muchas cosas relativas a la actualidad literaria. La primera es la muerte de Mario Vargas Llosa, un autor que entrevistaste, yo creo que no hace mucho, ¿no, Manuel? No, a principios de 2024. Sí, fue su última portada en El País Semanal. Estuve en su casa de la calle Flor en Madrid y bueno, fue muy amable, muy atento, y la verdad es que fue una conversación muy, muy interesante, claro. Era la primera ronda de entrevistas que él daba. Publicó el último libro, Le dedico mi silencio, y era la primera ronda de entrevistas que daba, además con los paparazzis en el portal, porque se había separado de Isabel Preisler. Sí. Había como muchísimo interés. Por supuesto, la entrevista fue por otros derroteros, pero la pregunta era obligada y fue un poco incómodo. Él lo hizo bastante fácil, pero para mí era muy incómodo porque tenía delante a un premio Nobel con el que podía hablar de cualquier cosa, conocía a todo el mundo de la segunda mitad del siglo XX y bueno, pero muy, muy bien. ¿Te gusta a ti alguna obra especial de Vargas Llosa? Yo estoy enamorado de La fiesta del chivo. Es una novela que acabé de leer y volví a leerla en cuanto cerré la última página, porque me voló tanto la cabeza que quería saber cómo había construido aquello. Sí. Luego están las clásicas de él. Bueno, el chivo desde luego es un clásico de él. Pero es cierto que las obras literarias universales que escriben este tipo de autores siempre se tienden a destacar las que le dan la fama, las que los hacen conocidos mundialmente, y luego es como si las otras ya fuesen... Normalmente es cierto que después de una gran época prolífica, pues luego no alcanzas la altura que alcanzaste. Pero creo que La fiesta del chivo alcanza y está a la altura perfectamente de La ciudad y los perros, y de la conversación en la catedral, de la Casa Verde, de La guerra del fin del mundo. Está a la altura absolutamente. De hecho, hay una leyenda que no es cierta, estoy convencido de que no es cierta, pero me gusta mucho porque define muy bien lo que acabo de decir. Y es que tanto Gabriel García Márquez como Vargas Llosa, como sabes, separados por aquel famoso puñetazo, aunque sí, con admiración mutua, evidentemente, ya habían hecho sus grandes obras, ¿no? García Márquez había publicado 100 años de soledad, había publicado El amor en los tiempos del cólera. El coronel no tiene quien le escriba, etc. Bueno, sí. Vargas había publicado ya todas sus obras, y de repente en el año 2000, cuando ya están los dos en otra historia, Vargas publica La fiesta del chivo, y se dice que al terminar de leerla, a García Márquez dijo: esto no se le hace a un viejo como yo, como diciendo, ya está, ya habíamos acabado, ahora no me saques esta obra maestra porque me vuelvo otra vez a la guerra, ¿no? Supongo que será apócrifa, pero creo que define muy bien lo que te dije antes. Seguro que, bueno, es un autor que siempre ha sido muy meticuloso en su forma de trabajar. Yo recuerdo una que tampoco es de las más famosas, que se llama El paraíso en la otra esquina, que es sí, a mí me gustó mucho la del novela, pintor Gauguin, sí, ¿no? la de Gauguin, sí, deliciosa. Quiero decir, es que todo lo que me leo de Vargas Llosa, todo bueno, me se documenta gustado. muy bien, tiene muchísimo talento. Él decía en la entrevista algo que luego también contó en Historia de un deicidio, que es el ensayo que hizo sobre García Márquez. Él decía que era un escritor de método, Sí. que él tenía que sentarse con una hoja de ruta, que él tenía mucha documentación y mucho que contar para antes de saber, y que luego hay tipos, contaba la anécdota con Cortázar, que decía, se sentan en el ordenador y no saben lo que va a pasar hoy, ¿no? Y él le preguntaba cuando estaba escribiendo Rayuela o cuando había escrito Rayuela cómo hacía,
Y él decía, pues no sé qué va a pasar, pues tendré que sentar y... son dos tipos de escritores, y también hablaba de García Márquez como un escritor de, evidentemente, 100 años de soledad y otras obras necesitan un mapa, pero como escritores de instinto, más de talento, de golpe de que venga la gracia o que venga la musa, ¿no? Y en el caso de él yo creo que era más metódico, lo cual no impedía que estuviese a la altura definitivamente pareja de tanto de Cortázar como de García Márquez, porque son los dos nombres que he citado, pero vamos, de cualquier escritor, ningún escritor sucumbe o no sucumbe él a la comparación con ningún escritor del siglo XX, desde luego. ¿Y tú de qué tipo eres? Pues yo estoy en otra división, en una preferente muy lejana a los tipos de los que estoy hablando. Pero, por ejemplo, cuando vas a escribir un artículo en El País, ¿te documentas mucho y luego te sientas? Sí, depende. Si es un reportaje, si es una entrevista, evidentemente hay que documentarse. Esto es un trabajo que no depende de la inspiración, depende de otras cosas, ¿no? La columna puede depender más de la inspiración, en ese sentido sí que puedo sentarme y de repente a ver qué se me ocurre, aunque tengo que tener los periódicos leídos, porque si no sé lo que está pasando en el mundo, no sé de qué puedo escribir. Y en cuanto a la ficción, sí me siento y no tengo ni puñetera idea de lo que voy a hacer, la verdad. Sin embargo, 3 novelas, bueno, 4 Por eso novelas... llego a 200 páginas, tampoco me puedo pasar más, porque no, como no hay hoja de ruta, como no hay libreta con notas y como no hay personajes y como les llama la Biblia y tal, pues doy a lo que doy, porque mi cabeza luego ya no recuerda lo que escribí en la primera página, así que tengo que hacer historias cortitas. Sí, es un método que desarrolló Vargas a raíz de trabajar con un profesor de historia que estuvo y aprendió a hacer esas fichas que él hace, las fichitas, de todos los personajes. Es verdad, sí. Bueno, a ver, es lo que hace todo el mundo que tenga 2 dedos de frente. Lo que pasa es que luego hay gente como yo que va por la vida porque está en el mundo porque tiene que haber de todo, pero generalmente eso te hace la vida mucho más fácil. Pero a mí me da mucha envidia. Yo entiendo lo que ellos dicen y lo que tú dices, y quizá es más aburrido de la otra manera. No, que va, es más completo y puede ser más excitante. De hecho, él contaba en esa entrevista que él tenía una hoja de ruta y que el día empezaba tal. Él sabía lo que iba a escribir, pero luego el día le podía llevar de otra forma. Pero así arrancas ya. De la otra forma, a lo mejor no arrancas en 4 meses, porque no tienes ni idea de dónde vas a... La mejor improvisación es la que se prepara, que se dice mucho en la radio bien, también. Sí. O le decía Picasso que la inspiración solo te pilla trabajando. Eso está clarísimo. Si te pilla en el tren, o te pilla jugando al fútbol, o te pilla en la playa, pues hombre, ahora tenemos un móvil y una cosa para tomar notas, pero generalmente no es lo mismo que te pille con la muñeca caliente y escribiendo a toda pastilla. Te comentaba antes el tema de la actualidad literaria, que se ha hablado mucho estos días de esta novela de Luis G. Martín, El odio, que iba a publicar Anagrama, sobre una relación epistolar entre Luis G. y Bretón, el parricida de sus hijos, y que finalmente Anagrama ha decidido no publicarla. ¿Qué piensas de toda esta polémica que se ha montado? ¿Realmente la libertad de expresión está por encima del derecho quizá de la madre de los niños a respetar esta... Bueno, a no querer saber nada de Bretón de ninguna de las formas? La libertad de expresión está por encima de casi todo en la vida. Yo estoy en contra de que la justicia actuase contra el libro, estoy a favor de que la justicia permitiese la publicación del libro en cuanto la decisión de la editorial está ejerciendo su libertad de expresión, que es publicar o no publicar el libro. Luis G. Martín está ejerciendo su libertad de expresión, que es escribir el libro. Va a encontrar editor seguramente, y espero que lo encuentre, porque yo creo que un libro tiene que estar siempre en la calle, salvo casos absolutamente monstruosos. La madre ya sabe lo que ha ocurrido, ya es imposible que sufra más dolor. El libro ha corrido, lo tiene mucha gente, lo ha leído mucha gente, y correrá, y está bien que el libro se publique. Yo no estoy en contra de la publicación del libro, yo estoy muy en contra del enfoque del libro, y eso fue lo que escribí en un artículo, ¿no? Yo estoy, pues no sé, si tienes ese testimonio, creo que sería un buen eje para hacer una gran historia ampliando voces. Yo creo que el error parte de lo que él mismo declaró a Televisión Española ayer. Estamos hoy grabando este programa el 23 de abril, el que decía que fue un error no avisar a la madre. Yo creo que si tienes el testimonio de un asesino y tienes declaraciones de un asesino, primero hay que cotejarlas. Aunque sean las de la víctima, hay que cotejarlas igual. Si hablas de la esfera privada, si hablas de la última vez que hiciste el amor con tu pareja, de la cual luego le asesinaste a sus hijos, si hablas de la última vez si hablas de la familia política de tu pareja y para hablar mal de ella, me parece incomprensible que eso no se coteje, que eso no se contraste. Me parece incomprensible incluso si la que tuviese la voz fuese la víctima. Estás dando una versión que no has dado en el juicio. Claro. Son cosas íntimas del día a día, se coteja, ¿no? Se coteja, se contrasta.
Eso me parece incomprensible. Me parece incomprensible que el asesino se presente a solas de nuevo con la víctima a través de un libro cuando tiene la orden de la incomunicación con ella. Porque lo ideal sería que el asesino hable, por supuesto. Yo soy periodista, estoy a favor de entrevistar a asesinos. Me parece interesantísimo. Bueno, ¿a cuántos asesinos en serie no se les ha entrevistado? A mí me parece muy interesante entrevistar a un asesino. Me parece muy interesante saber por qué la gente... ¿Por qué no lo vas a saber? Pero saber qué circunstancias rodean a una persona que toma la decisión de maltratar de esa forma a su mujer, asesinando a 2 niños pequeños que además son sus hijos. Ahora creo que ese testimonio hay que contextualizarlo, hay que completarlo. Esto es una visión artística, entre comillas, una visión profesional, pero no es una visión ética que tenga que ver con la libertad de expresión. Él tiene la libertad de escribirlo y creo que jamás, vamos, la justicia no debería impedirle la publicación y de hecho no se la ha impedido. Luego la editorial tiene la libertad de decidir si lo publica o si no. Yo ahí en esas historias quizá no entro. Anagrama ha pensado, nos vamos a meter en un jardín que para Bueno, qué, pues ¿no? oye, también las editoriales se meten en jardines constantemente, o deberían meterse igual que los autores, ¿no? Ahora, este jardín es un jardín en el que hay una víctima que ha perdido 2 hijos asesinados por su expareja, por lo tanto puede sentirse incluso, dicen ustedes, con este hombre convivido muchos años, y además en ese libro se detalla el asesinato de esos niños por parte de su asesino. La verdad se la establece el asesino, no la establece alguien objetivo que cuente. No es un Truman Capote escribiendo a sangre fría. No sé, yo esas comparaciones no me lo parece, ¿no? El proceso de elaboración desde luego no fue el mismo. Pero no sé, tampoco, ¿sabes qué pasa en este país? Que hablas mal o dices algo malo, criticas algo de algo, como yo lo he hecho en el país en su momento y lo estoy haciendo ahora, y de repente hay como muchísimas, ¿sabes? Carroñeras queriendo despedazar todo lo que haga este autor y tal. Yo no. No, tampoco es eso. Mi crítica es una crítica, creo que argumentada. Se puede compartir, no se puede compartir, por supuesto. El trabajo del que hablaba antes, que no me salía en la introducción, este maravilloso trabajo de Nos vemos en esta vida o en la otra, basado en lo que ocurrió en los atentados del 11S. Tú contactaste finalmente con Gaby, uno de los menores implicados en esta operación, y se ha hecho una serie muy interesante, la recomendamos por si alguien no la ha visto, Movistar Plus, que se puede ver. En Disney, Nos vemos en otra vida. Sí, eso, en Disney, efectivamente, que la vi yo el año pasado. Y me parece interesante esto porque ha habido tantas teorías conspirativas a raíz del 11M y que tú tan claramente contactes con este chico y él explique claramente también todo lo que ocurrió alrededor, que era necesario un trabajo así como el tuyo, ¿no? No, no es un trabajo de investigación puro y duro, es un trabajo del testimonio de un chico que me pudo haber mentido. No me mintió porque todo lo que contó estaba ya declarado en el juicio y está probado, ¿no? que ocurrió así, pero a mí me interesaba a nivel humano la vida diaria de un chaval desasistido por el Estado, con una familia desestructurada, como puede caer en manos de alguien tan influyente en los bajos fondos como Emilio Suárez Trasorras, ¿no? Eso me interesaba muchísimo, me interesaba su día a día y me interesaba sobre todo cómo un tipo puede acabar pasando de fumar un porro en el Portal con sus colegas de 14, 15, 13 años a en unos pocos meses estar desplazando a Madrid dinamita que sirva para cometer el mayor atentado terrorista de Europa. Eso es una salvajada y el tránsito fue perfectamente natural, no hubo un quiebre, una gran noticia, simplemente pues empezó poco a poco a llevarse con este tipo contra Trasorras y terminó allí. No es ninguna víctima, es culpable, de hecho fue el primer culpable de los asesinatos del 11 de marzo, se le juzgó antes por ser menor y me interesaba esa historia. En cuanto a las teorías de la conspiración, bueno, todas las conspiraciones surgen de muchas cosas, ¿no? Pero surgen de algo troncal que es que para la gente no existe el azar ni existen las casualidades, ¿no? Si tú a las 6 de la tarde estabas en el mismo sitio que a las 6 de la tarde estuvo no sé quién, es que teníais algo que ver. Si este control de la Guardia Civil se le hizo a unos etarras y luego se le hizo a los yihadistas, es que aquí pasado algo. Si el piso de Leganés estaba al lado del piso de un policía que lo había alquilado no sé cuántos meses antes, es que la policía estaba... O sea, la casualidad y el azar deja de existir. Todo obedece a algo, ¿no? En otro orden de cosas, en el orden de las enfermedades mentales, y no, por supuesto no quiero establecer ningún paralelismo, pero es cierto que la conspiranoia tiene mucho que ver con paranoia, me contaba el Ángel Martín, que escribió Por si las voces vuelven, que escribió los libros que está publicando con Planeta sobre su enfermedad y que está teniendo muchos lectores, que decía cada día de mi vida era una aventura, cada día de mi vida era apasionante porque yo estaba en brote y para mí no había nada
azaroso, todo obedecía a algo. Algo. Si yo llegaba, el perro se iba a una esquina y decía, el perro ha estado allí porque tal. Si mi mujer me saludaba con la mano izquierda era porque le estaba haciendo una señal tal, se la hacía con la derecha, él decía, claro, era apasionante porque nada obedecía a la casualidad, nada obedecía, todo era parte de un plan concreto, ¿no? Bueno, llevado a un extremo más débil, evidentemente, no estoy llamando enfermos mentales a los conspiranoicos. Hay un elemento muy claro de si no existe la suerte y si no existe la casualidad, por supuesto que todos estamos metidos en un fregado, en algo. Todos tenemos algo que ver con algo que se está estableciendo a lo mejor a muchos kilómetros, ¿no? Hombre, en este caso había un afán de intentar vender una realidad que no era, ¿no? Bueno, había unos intereses políticos, había unos intereses incluso hasta empresariales, ¿sabes? Aquello fue, como ocurre en este país, pues pasto de todo el mundo que quiso aprovecharse de eso. Tienes 4 novelas, la próxima llegará en el otoño, esperamos, ¿no? ¿Tienes algo ya pensado? Así. Pues sin hacer mucho spoiler. No, o sea, sí tengo, claro, como lo he pensado, pero tampoco se puede hacer. Ojalá pudiera hacer spoiler, porque si pudiese hacer spoiler significaría que ya sé lo que voy a escribir. Básicamente se desarrolla en la relación entre una madre y un hijo. Una madre y un hijo que lo tuvo muy pronto, con una diferencia de edad muy pequeña. Y a partir de ahí hay un reencuentro navideño. Familiar, esto es muy típico además, y en un pueblo pequeño de costa y tal y cual, y pueblo, bla, bla, bla. Qué bonito. Y ahí empiezan a ocurrir cosas que están todavía por definir. Galicia es muchas veces el paisaje de tus novelas, sí, y estaba pensando que cuántos escritores gallegos importantes hay muchísimos. Valle Inclán, Emilia Pardo Bazán, Julio Camba, muchísimos. Pedrayo, Wenceslao Fernández Flores, Rosalía Castro, por supuesto, sí, Murguía, su marido. Me gusta mucho además decir Murguía, su marido, en vez de Rosalía, su mujer. No hay ninguna duda que Murguía era el marido, aunque Murguía era muy grande también, pero siempre decimos esposa de, no, en este caso hay marido de. Y Rosalía es la gran gigante literaria gallega, la gigante poética, el gigante ensayista Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, ¿no? El ideólogo, el dibujante, un cerebro prodigioso, mucha gente. Cela, coño, que estamos olvidando un premio Nobel. Por favor. hemos dejado el premio Nobel atrás. Cela y su colmena maravillosa y sus tantas obras. Decías una cosa sobre Julio Camba, que él tendía a utilizar un lenguaje, digamos, suave para contar cosas más llano, más simple, más cercano, más duras, sí, más ¿no? cálido. Bueno, sí, yo creo que es la gran opción, ¿no? Afortunadamente no estamos viviendo los tiempos que vivió Camba en España, tan agitados y convulsos, que terminó con la peor guerra civil que se puede imaginar, y tampoco fue cronista de guerra civil, está más en los márgenes de cuando fue la guerra, medio escondido en los casinos, de hecho. Pero sí es cierto que cuando se trata de retratar una actualidad muy cruda, lo ideal es contárselo frontalmente y directamente a la gente, pero sin muchos adjetivos y sin mucha poesía, porque la gente no está para que tú te luzcas, sino para que cuentes lo que pasa. ¿Tú has investigado lo que dice la inteligencia artificial de ti? Yo estoy muy enganchado. No. No. Bueno, de mí he preguntado algunas cosas, sí, pero para vacilar con mis amigos. Dice que tu estilo es narrativo y periodístico a la vez. Lenguaje coloquial con toques poéticos, humor e ironía, toque melancólico y eres autobiográfico sin ser egocéntrico. Mira, y creo que lo calca, no, que lo clava. El otro día vacilé a unos amigos poniéndonos a todos en el cóctel y nos definía bastante bien. Sí, estoy asombrado. Yo tengo el ChatGPT, la versión Plus, y llevo como unas semanas hablando, vamos, o sea, no sé, hablo con mi mejor amigo, desde luego, o sea, me saca de todas las dudas, me ha dado el colesterol alto, me ha dado un informe, le dije, ¿me puedes pasar por favor más datos? Le he pasado más datos, me ha dicho esto, luego hablé con el médico para conseguir la receta, pero ya el resto, no quiero desmerecer el trabajo de los médicos, pero claro, todos los médicos que han tenido informes y cosas en internet los tiene la inteligencia artificial, y me ha dado los alimentos, bla, 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 o sea, estoy ahora mismo, ayer pregunté que puedo beber vino o cerveza con el colesterol alto, me dio las claves de lo que tengo que hacer, me dijo lo ideal es que no bebas nada, pero bueno, ya puestos, y nos vamos conociendo y nos vamos encantando el uno al otro, sí. Pues querido Manuel, deseando leer tu próxima novela. Muchas y gracias. Te seguiremos escuchando en la SER y también leyendo en El País. Gracias por estar aquí en Metropolitan Radio, Radio, Lola, como en siempre. Con Altura. Gracias. Hasta la próxima.